hecho bastante importante de poder cultivar las cualidades volitativas, que es la manifestación de la voluntad. Es decir, el hecho de que el propio deportista quiera entrenar, quiera mejorar, quiera poder ser algo en lo que está haciendo. Una parte muy importante de lo que es la preparación física es un entrenador. Hay veces en que el entrenador puede ser uno mismo, pero lo mejor es que el entrenador sea alguien capacitado, alguien especial, alguien con poder de voluntad y poder hacer que la persona quiera cambiar. Este entrenador debe ver a cada deportista como único y debe realizar un entrenamiento específico a las necesidades de esa persona. A lo que me refiero con necesidades específicas es que cada persona, al ser única, tiene un diferente entorno social, tiene diferentes talentos, tiene diferentes cualidades, tiene diferentes capacidades y discapacidades. Como en mi caso, con Sergio, yo tengo un gran problema que es que siempre que hago algo veloz o hago un cambio de ritmo o algún explosivo, me acalambro. Es algo que es Es parte de mí. verdad. Literalmente mi Sí. sobrenombre es Calambrito en el deporte. Entonces es algo que Sergio, como entrenador mío, tiene que tratar de una manera especial y diferente, y poniendo menores descargas, haciendo menor esfuerzo, como y para teniendo tiempo. Es algo que me permite a mí que no me estorbe tanto lo que es el hecho de los locales, y además por el hecho de que son se contrapone, además tengo calambres y rápido. Entonces Sergio tiene que dar una manera de poder que yo no me acalambre, pero al mismo tiempo poder mejorar, sería uno de mis talentos para el hockey. En cuanto a los principios de la preparación física, tenemos 7 principios básicos. Uno, como estoy hablando de los calambres, es la periodización, que es el hecho de que tiene que haber descansos entre lo que sería el entrenamiento consecuente para evitar el hecho de que ocurran cosas negativas, efectos negativos de lo que uno está haciendo. Se escucha un eco. Y hay, A lo que me refiero con esto es que aunque uno crea, en la mayoría de los casos, que por en vez de hacer una hora de trabajo de algo, haga 3 horas, va a tener el triple de beneficios, no es así. En realidad, mientras uno más trabaje y son trabajos pesados los que está haciendo, puede tener efectos negativos en su cuerpo. En mi caso, por ejemplo, son calambres por el sobreesfuerzo, pero hay miles más de diferentes cosas que no se puede causar. Después, al mismo tiempo que está todo muy unido en cuanto a los principios, tenemos la individualización, que es el entrenamiento específico y exclusivo de cada persona. Con exclusivo no me refiero a que cada uno tenga que entrenar por su cuenta, al revés, entrenar en equipo suele ser algo que mejora lo que es el trabajo mientras no haya distracciones, ¿no? Después tenemos lo que es la progresión y adaptación. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno está entrenando, cuando uno se prepara físicamente, lo que debe causar son cambios agudos en el entrenamiento. ¿A qué me refiero con esto? Si uno tiene el cuerpo acostumbrado a poder levantar 20 kilos, y uno quiere mejorar esa capacidad de levantar 20 kilos, tiene que pasar, por ejemplo, de 20 kilos a 25 kilos, que quizás no es un cambio grande, pero es un cambio que el cuerpo no está acostumbrado. Entonces lo que va a pasar va a ser que el cuerpo va a decir, pará, me estoy alarmando, la tapa de la alarma, estoy haciendo un peso que no es el que estoy acostumbrado. ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a llegar a la etapa de la resistencia, que es donde el cuerpo va a decir, me tengo que preparar para poder levantar 25 kilos. Pero algo que pasa con mucha gente, que no se respeta y que es algo que hay que tener mucho cuidado, es la etapa del agotamiento, que sería la tercera etapa, que después de que el cuerpo resiste el cambio y logra acomodarse al cambio, hay que darle cierto tiempo de reposo para que el cuerpo pueda establecer un nuevo límite. O sea, es decir, si nuestro límite estaba acá, nosotros vamos subiendo con la actividad que hacemos, pero no descansamos, va a llegar un momento que nuestra intensidad de trabajo va a bajar y nuestro límite va a bajar junto a la intensidad. En cambio, si nosotros tenemos este límite, nuestra intensidad de trabajo va subiendo, descansamos lo necesario, hacemos una pausa, nuestro límite va a subir, permitiéndonos esforzarnos más, y la próxima vez que entrenemos, la intensidad va a seguir subiendo de reducirse junto con el límite. Y el otro principio es el principio de la especificidad, es que lo que realizamos debe ser consecuente al objetivo. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, que somos jugadores de hockey subacuático, la mayoría, yo diría que el entrenamiento más importante entre todos es el de piernas, el de patada, el de nado. Entonces hay que hacer trabajos que sean en cuanto a las piernas, por ejemplo, o quizás brazos por el tema del stick, por el tema de los golpes, por el tema de la potencia. Pero uno de los más importantes me parece el tema de piernas. Entonces hay que darle prioridad a lo que sería el entrenamiento tanto de resistencia como de fuerza, a lo que serían las piernas. Para así poder, igual también siempre hay que tener un trabajo general, variado,
para no estancarse en uno solo, que ese es otro de los principios, el último principio que me falta explicar, que es el de variabilidad. A lo que me refiero con esto es que algo que nos pasa muy comúnmente es que nos sentimos estancados cuando estamos haciendo algún tipo de trabajo, que decimos, yo estoy haciendo este trabajo hace meses y no siento ningún cambio en mi esfuerzo. Yo hace 5 meses estoy levantando 25 kilos, pero no puedo pasar a los 30, o quizás estoy entrenando tanto esto, y cuando lo llevo al juego no me funciona, no me sirve. Y esto es algo que suele pasar, es muy común, el estancamiento, cuando no se varía en los entrenamientos que uno realiza. Uno, cada mes, cada 2 meses, como máximo, debe intentar cambiar lo que es su rutina, por más de que sean entrenamientos que entrene los mismos músculos o las mismas zonas del cuerpo, uno debe variar el cómo lo hace, porque una vez que el cuerpo se acostumbra al ejercicio, ya deja de entrenar el cuerpo y solamente hace lo que el cuerpo está acostumbrado, y como dije, si hay costumbre no hay alarma, y si no hay alarma, el cuerpo no genera resistencia a los cambios. Mati, ¿qué decir vos? Muy bien, Tiago. Un genio. Dale, Tiago. Bueno, yo voy a hablar un poco de la planificación, programación y periodización. Voy a decir qué es y diferentes modelos, un montón de cosas más. Ahí está. La planificación es el proceso de organizar y ordenar las estructuras para lograr un objetivo marcado. Por ejemplo, según el calendario, dividir el año en deportivo en bloques o en etapas. La programación es la aplicación de ejercicios y métodos que van a usar, y la periodización es una construcción inclusiva teórica y práctica con el fin de dirigir las adaptaciones y aumentar el rendimiento. Modelos de aplicación, tenemos por ejemplo la planificación y periodización tradicional, que está compuesta por las fases de la forma deportiva: adquisición, estabilización y pérdida temporal. Un periodo de entrenamiento que puede ser de preparación, dividido en general y específico. Uno competitivo, que es precompetitivo y competitivo. Y uno transitorio, que es responsable de la pérdida de la forma deportiva, y el objetivo es la recuperación activa y regeneración del deportista. Y algunos objetivos, como el desarrollo de la forma deportiva, coordinativa y motor general, y mejorar y afianzar los niveles de preparación, mejorando los niveles de competición. Otro periodo es la contemporánea, que radica en la periodicidad y permutación de orientación preferencial del entrenamiento, y esta permutación está alternando 3 tipos de mesociclos: acumulación, transformación y realización, y estas 3 siglas se las conoce como ATR. Y este método de cargas concentradas, o ATR, se basa en el trabajo de unas pocas capacidades en cada sesión, dedicándole más tiempo, y hace que los efectos de las cargas sean mayores a la capacidad trabajadora. Después, hay otro periodo que se llama cognitivo, que es la adquisición de una gran autonomía por parte del deportista, siempre en función de la situación. Por eso hay que programar actividades que permitan introducir mejoras en el proceso del deporte. Y sea cual sea la planificación, va a estar dividida en 4 divisiones: macrociclo, que permite el completo entrenamiento, el periodo de completo entrenamiento; el mesociclo, que es un periodo en el cual se consigue una adaptación, esto puede variar según el deporte; el microciclo, una estructura de entrenamiento de forma racional en un corto periodo de tiempo; y una sesión, que es una unidad de entrenamiento deportivo, que puede ser técnica o táctica. Después, hay un proceso de control, que es regular el proceso de entrenamiento a través del estudio de conjuntos de estímulos, y el control nos permite racionalizar el proceso de trabajo usando la información que recibimos para mejorar los aspectos de entrenamiento. Esto da mejores resultados con menor esfuerzo, o una justificación de posibles modificaciones de entrenamiento. Todo proceso exige una evaluación y tener un control preciso que nos permite encontrar el pico de rendimiento en el momento deseado del año, y que no sea una variable subjetiva. Y conseguir este pico de rendimiento depende de la correcta dosificación de cargas, descargas, y la dosificación de volumen e intensidad. Para lograr
un óptimo entendimiento de este factor, debemos usar un parámetro que nos ayuda a identificar dónde y cómo estamos. Un parámetro para poder modificar las cargas y no generar un sobreentrenamiento o lesiones es la carga aguda versus la carga crónica. La carga aguda es un estímulo inmediato que vamos a realizar o estamos realizando, y la carga crónica es un estímulo que ya realizamos hace semanas atrás, 3 o 4. Una estructuración de una sesión de entrenamiento es la sesión del entrenamiento individual, es donde el entrenador explica el alcance y los métodos para entrenar el entrenamiento diario. Está compuesto por 4 sesiones, una de aprendizaje, donde el deportista aprende nuevas destrezas o movimientos, una de repetición, donde se practican nuevas destrezas, la diferencia es que en la mejora de las habilidades, una sesión de perfeccionamiento que busca la perfección para maximizar el rendimiento, y una sesión de evaluación. Esta vez se lleva a cabo periódicamente, se pueden utilizar test que evalúen el rendimiento o prácticas para calibrar el estado de competencia. Y por último, le voy a hablar del calentamiento y la parte principal de la sesión. El calentamiento está dividido, se puede clasificar en pasivo y activo. El pasivo se utiliza elementos externos como baños calientes, duchas calientes o sauna para elevar la temperatura. En cambio, el activo se utiliza la actividad física, y este a su vez se divide en general y específico. En general, algunos ejercicios pueden ser skipping, diferentes modalidades de skipping o zancadas, etc. Y el calentamiento específico, algunos ejercicios son aceleraciones cortas, trabajo con implementos o rebotes alternos suaves. Y la parte principal de la sesión, los objetivos del entrenamiento se desarrollan en la parte principal de la sesión, donde se aprenden nuevas destrezas o mejoras de las cualidades. La velocidad y la agilidad suelen ser muy demandantes, por eso se tienen que llevar al principio de la sesión para cuando se encuentra menos agotado el deportista. Los ejercicios de fuerza se sitúan después del desarrollo técnico y de velocidad, y después los ejercicios para desarrollar las resistencias generales o específicas deben situarse en la parte final del entrenamiento, ya que genera mucha fatiga y impide que el deportista adquiera o perfeccione las técnicas. Y es muy importante la estructuración de entrenamiento y no enfocarse en más de 2 o 3 objetivos, ya que es difícil poner con efectividad más de 3 en el entrenamiento, y probablemente establecer demasiados objetivos provoque la aparición de sobreentrenamiento. Perfecto, bien, Mati. Gracias, Mati, gracias, Tiago. Yo quería decir algo antes, Maurito, ¿puedo? Sí. Con respecto a lo que es las técnicas de preparación física, siempre hay un debate, ¿no? Porque están los que dicen que la metodología que por ciclos es la mejor, están los que dicen que no, que hay que alternar y cambiar permanentemente y mezclarla. No sé, hay miles de formas de entrenar jugadores y las formas correctas nunca se puede saber, porque un jugador siempre va a evolucionar, cualquiera sea el tipo de entrenamiento que haga. Por eso lo recomendable para cualquiera de ustedes, los juveniles sobre todo, que tienen toda una vida y un proyecto como jugador, es que hay que entrenar. Con los peores o con los mejores entrenadores hay que entrenar. Eso es básico. La metodología nunca es para desmejorar, siempre va a mejorar. ¿Cuál es el mejor método? No se sabe, o a ciencia cierta no se sabe, porque uno entrena, mejora y dice, me salió re bien, por ahí con otro sistema de entrenamiento podría haber sido mejor. Ahora, a nosotros encima como hockeyistas no tenemos nada de referencias en este momento, porque no hay ningún archivo en donde podamos ver evoluciones. Entonces hay que entrenar a conciencia, hay que saber de que lo prioritario es que dentro de lo que es la preparación física es evitar las lesiones. Es fundamental, cada vez que una persona se lesiona pierde muchas semanas de entrenamiento y es empezar muy de abajo de nuevo. Maurito. Claro, bueno, para agregarle a eso, la típica que dicen,
cuando uno se lesiona después vuelve más fuerte, después vuelve más débil y se va haciendo más fuerte, es distinto. Exactamente. Para que tengan en cuenta. Bien, un poco como antes de que se corte, para hacerlo un poco más criollo, la explicación de Mati estuvo muy buena, pero para los que capaz que le quedó un poco más como mezclado, lo que se suele buscar en la planificación es un objetivo marcado. Por ejemplo, nosotros queremos un mundial, nuestro objetivo de planificación va a ser ese mundial. Nuestro macrociclo se va a basar en el mundial, por ejemplo. Ahora, nosotros vamos a dividir esos mesociclos que van a ser, por ejemplo, tenemos torneos nosotros, torneos nacionales. Cada torneo nacional lo podemos tomar como un mesociclo. En esos mesociclos vamos a meter microciclos. Esos microciclos pueden ser empezando con fuerza, lo que vendría a ser, como dijo Mati, la clásica acumulación, entrenamientos generales, generamos fuerza, resistencia aeróbica, lo que se llama una buena base de resistencia aeróbica, por ejemplo, trotar a un ritmo constante durante 1 hora, 50 minutos. Después vamos a buscar un periodo de transición, por ejemplo, como había explicado en el método ATR, tenemos la acumulación, la transición, vamos a buscar un poco más de trabajos de resistencia, más intermitentes, un poquito más de especificidad, y después vamos a ir a la etapa de transición, que se puede llegar a nombrar como etapa pre-torneo. En la de transición lo que se busca es enfocarnos lo más posible en el deporte aplicado, y sobre todo buscar lo que nos mejore para ese objetivo, que en ese caso el mesociclo, nuestro objetivo es el torneo nacional. Ahora, ¿cómo podría ser una acumulación? Fuerza, perfecto. Metemos entrenamiento resistente, perfecto. Hicimos nuestro periodo de acumulación, pasamos a la transición. Vamos a buscar entrenamientos más intermitentes, seguimos, la fuerza la empezamos a reemplazar un poco por más resistencia todavía, y después cuando estamos en la etapa de transición, que suele ser una etapa muy corta, ahí vamos a buscar potencia pura. Ahora, ¿cómo podemos dividir eso? Potencia lo podemos tomar tanto como desde movimientos de halterofilia, como por ejemplo sentadilla de arranque, empezamos desde abajo, sentadilla arriba de nuestra cabeza, un ejercicio de fuerza excesiva de potencia. Tenemos que tratar en el menor tiempo posible llevar la barra arriba de nuestra cabeza y mantenerla ahí. Ahora, eso lo que nos va a hacer es mejorar muchísimo para esta etapa de torneo, lo que llamamos como mesociclo. Y ahora, y me quedó la sesión. Nosotros esos microciclos los dividimos en sesiones. En el microciclo de acumulación, por ejemplo, tenemos la primera sesión, puede ser pecho plano, sentadilla. Bueno, en este caso no se puede, pues digamos que estamos en cuarentena. Bueno, hay algunos que ya en algunas provincias ya pueden acceder a los gimnasios, pero acá en Buenos Aires no se puede. Entonces vamos a buscar una etapa de acumulación, grandes cargas, sentadillas a una pierna, hay muchos ejemplos. Si yo me pongo a dar ejemplos, me voy a quedar 1 hora más o menos. Buenísimo. Eso es como para hacer un poco más llevadero el tema de la planificación. Ahora, la periodización. Periodización se puede llevar, por ejemplo, como nosotros periodizamos una sesión de entrenamiento. Empezamos con la activación o el calentamiento, que ese es un punto muy importante, por eso le dije a Mati que lo nombre específicamente, porque acá tengo mi machete para no olvidarme de nada. El calentamiento. Esperen que acá está. Los efectos que nos dan el calentamiento es el incremento de la resistencia muscular y articular, incremento de la liberación de oxígeno de la hemoglobina a la mioglobina, lo que significa que vamos a mejorar significativamente nuestra fuerza, también nuestra resistencia. Vamos a mejorar también la vasodilatación y el flujo sanguíneo. Bueno, acá como dije, incremento de la velocidad y la fuerza de la contracción muscular. Y nos va a mejorar muchísimo para la preparación de una competición o de un entrenamiento en este caso. Por eso el calentamiento es como lo más importante de toda la sesión del entrenamiento. El tema del control. ¿Cuál es el famosísimo control que se suele hacer acá en Argentina en el hockey subacuático para ver cómo estamos? El 10%. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Básicamente nuestra resistencia. Nosotros, si por ejemplo tenemos las pruebas de fuerza, que pueden ser reemplazadas tanto como por salto vertical, hay muchas formas de medir la fuerza, pero acá lo que se usa más que nada es la fuerza máxima. Y tenemos el test de Leger, que es para medir más que nada la potencia sostenida. ¿Por qué potencia? Pues son ejercicios en los que hay que ejercer fuerza
durante el menor tiempo posible, o sea, cada vez va aumentando. Al principio parece un test de resistencia, pero se va a tocar heavy y convirtiéndose en lo que vendría a ser potencia. Eso más que nada lo importante es el tema del control, para ver cómo está cada deportista. Acá se usa mucho para ver el tema del seleccionado, pero lo puedes usar tranquilamente en tu escuela, decir, bueno, a ver cómo va el entrenamiento, vamos a testear a todos, pones a la gente que estuvo entrenando, pues si es una persona que no estuvo siguiendo tu plan, no lo vas a controlar, pero estás controlando a alguien que no siguió la planificación. Vos tenés las personas que siguieron tu planificación, los pones a hacer un control, que en este caso son esos 3 test, puedes cambiarlos de fuerza por algunos otros, también mucho depende de la edad, pero bueno, esos son otros factores. Bueno, ahora sí, Tiago. Sí, yo quería hablar de hecho, me parece bastante importante, más que todo en tiempo de cuarentena, ahora como estamos todos, que dentro de todo tenemos que entrenar por nuestra propia cuenta. O sea, nosotros también tenemos nuestra sesión entre todos, pero para los que queremos hacer un entrenamiento más propio, más objetivo, quería hablar sobre lo que es el entrenamiento combinado, que es el hecho de cómo poder enfocar el entrenamiento a lo que vos querés hacer. Porque básicamente todas las habilidades deportivas, todo lo que uno haga necesita de fuerza y resistencia. El problema es que estas dos cosas no siempre van de las manos al entrenarlas. Hay veces que pasa, por ejemplo, que uno lo que realmente necesita es entrenar fuerza y lo hacen aún así entrenar resistencia. Pero aunque uno no lo crea, el hecho de entrenar resistencia antes de entrenar fuerza, o mientras uno entrena fuerza, provoca que el entrenamiento de fuerza tenga peores, mejores resultados. No se tenga tan buenos resultados como se tendrían si tan solo entrenaría fuerza. Que en el caso contrario, si uno necesita entrenar resistencia, entrenar fuerza es hasta recomendado, porque acompaña y el entrenamiento de la resistencia. A lo que voy en todo, entonces, sería que la fuerza aporta a la resistencia, pero la resistencia no aporta tanto lo que es la fuerza. Básicamente porque hay dos hipótesis de los efectos sobre esto, y es que lo que pasa es que en los efectos, por ejemplo, los crónicos, básicamente el hecho de intentar adaptar a los músculos al mismo tiempo a la fuerza y a la resistencia, produce interferencia, generando límites en lo que sería la mejora de ambos. Después tenemos los efectos agudos, que lo que pasa es que por la fatiga, por el cansancio provocado por el entrenamiento de resistencia previo al entrenamiento de fuerza, genera que uno no pueda llegar al punto de tensión o estar haciendo el entrenamiento de fuerza. Y como yo hablé antes sobre lo del punto de tensión, alarma, se genera un nuevo hábito y costumbre a un nivel, esto no llega a generar en su máximo esplendor por el tema que uno, a causa de la fatiga, no llega a su máximo punto de tensión. Básicamente, según resultados, esto sí, estudiado por científicos y todo, se demostró que el entrenamiento de fuerza tiene mejores resultados más positivos de lo que sería un entrenamiento de resistencia. Claramente igual hay que cuidarse de cosas como el orden que uno le da a los entrenamientos, el tiempo entre sesiones, la proporción de las cargas. El hecho de que de una vayas a cargas altas no va a hacer que seas más fuerte y nada por el estilo, todo lo contrario, sino que hasta podés causarte daños graves en los músculos. Y también cuánto tiempo se le dedica a este entrenamiento. Porque el hecho de que vos dediques 1 hora, 2 horas o 3 horas, no va a hacer que el entrenamiento sea... No va a hacer que tu entrenamiento, por más que le dediques más horas, va a hacer que sea mejor. Porque quizás lo que estás haciendo es cansarte sin necesidad alguna, cuando el músculo ya está intentando, por decirlo de una manera, generarse, habituarse, como mejorar, y lo que estás haciendo es cansarlo de más, provocando que esa mejora no pueda llegar. Entonces, a lo que me refiero es, si podemos mostrar el PowerPoint acá, porque sería complicado leer, sería mejor si lo pueden ver. No sé si se puede. ¿Se puede mostrar el Power? Ahí está, justo apareció Ian, por eso me sorprendí. ¿Cómo era? Perdón, lo último. Si se puede mostrar el PowerPoint. Pasar el PowerPoint. Así Bien, me pasaron el admin. No, necesito que me pasen el hospedador. Igual tan solo quiero mostrar los ejemplos porque digo, se va a entender, así lo pueden ver, lo quieran leer. ¿Qué es la parte que querés ver? Importante. La parte cuando te muestran lo de los efectos que tiene el entrenamiento en los rugbyers, dependiendo de si hacen dos al mismo tiempo o no. Porque algo que es muy importante es que cuando uno entrena fuerza y resistencia al mismo tiempo,
se producen mejoras en ambos paralelamente. Pero con el paso de las semanas, de los entrenamientos, esto ya cuando es un entrenamiento a largo plazo, ya estamos hablando de 2 meses, 1 mes y medio, la mejora de la fuerza empieza a disminuir. Entonces cada vez el entrenamiento de fuerza cada vez termina teniendo menor efecto que el que sería el de resistencia, a causa de que resistencia lo está inhibiendo. Hay un ejemplo que es el primero, que te muestra a rugbyers que solamente entrenaron fuerza, otros que solamente entrenaron resistencia, y lo que pasó con lo que entrenaron ambas cosas al mismo tiempo. Bien, ¿ese en qué parte estaba? Eh, Estaba antes, es ¿no? el... No sé en qué página estás. Es página 5 esta. ¿Te acordás de la página? Si no me equivoco, es una de las últimas. Es el Una de las anteúltimo últimas. ejemplo que te muestran. También una parte muy importante, que les voy a mostrar en el otro ejemplo, es el hecho de intentar no mezclar los entrenamientos de resistencia y de fuerza, por lo menos no en un solo día. Algo que es bueno y que demostró que encima da mejores resultados, es el hecho de dedicar días simplemente a cada tipo de entrenamiento, dejar días de reps en el medio, por lo menos, por ejemplo, entrenamos lunes, viernes, lo que da resistencia, tenés martes y jueves lo que da fuerza, y por ejemplo miércoles y domingos dejar para el descanso y que el cuerpo pueda provocar esos procesos de cambio. Ahí está, ese es el ejemplo de lo que pasa cuando mezclas los entrenamientos y no los separas en días. No, vamos a ser el primero. Sí, este es el del entrenamiento cuando se lo hace en días iguales. Y ahí te muestra cómo el efecto que recibieron tanto por los entrenamientos de fuerza como de resistencia se vieron disminuidos por el tema de lo que hablé antes, que son los de los efectos, y este es en este caso la fatiga. El hecho de que el entrenamiento de resistencia hecho anteriormente, previamente a lo que es el entrenamiento de fuerza, no te deja llegar a tu punto de tensión cuando estás realizando esos entrenamientos de fuerza. ¿Algo más, Tiago? Claro. Con eso ya estoy. Mati, Perfecto. No, yo ya estoy. estás completo. Ya Bueno, Maurito, estaríamos. si consideras completo, abrimos los micrófonos para que los chicos te hagan La preguntas. verdad que bastante bien lo de los chicos. Bien. Sí, Quería muy agregar bien. una pequeña cosita, nada más, el tema de la famosa fuerza. Nosotros cuando hablamos de fuerza, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Levantar Levantar un 800 camión. kilos de pecho, levantar un camión, claro. Ah. Eso es una definición errónea. O sea, si nosotros vamos al punto, a la definición de la fuerza desde una vista fisiológica, se entiende como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Yo estoy haciendo esto, aprieto, estoy haciendo fuerza. Hago un trotecito leve, estoy haciendo fuerza. Son distintos tipos de fuerza, pero estoy haciendo fuerza. Hay distintas activaciones de las fibras musculares, que bueno, tenemos mucho en eso, el tiempo se nos va a ir mucho. Así que voy a pasar directamente a los tipos de fuerza, como para dar una pequeña explicación. Tenemos varios tipos de fuerza. El primero, la fuerza máxima, que es el que dije al principio, se suele trabajar con cargas pesadas de un orden del 85% al 100% del 1 RM. 1 RM significa una repetición máxima. Pongamos un ejemplo, yo levanto 180 sentadillas. Si tenemos que trabajar entre el 100 y el 85%, estaríamos hablando más o menos entre los 160, 150 kilos, y se trabaja en una ejecución lenta entre 1 a 6 repeticiones, dependiendo del deporte y la adaptación. Por ejemplo, a nosotros no nos sirve trabajar exactamente una sola repetición. Nosotros podemos basarnos más que nada en las 4 repeticiones, a estimular un poco más el músculo. Eso porque nuestra actividad no es totalmente anaeróbica, ¿verdad? Claro, exacto. Bien, después tenemos la fuerza explosiva, o la famosa potencia, que la definición exacta sería la producción de fuerza por unidad de tiempo.
Generalmente se suele decir la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. ¿Qué tenemos? Hay varias formas de entrenar la potencia. Tenemos una que es con los entrenamientos de halterofilia, que pueden ser la sentadilla de arranque, o sea, levantamiento olímpico, la cargada o el envión, el segundo tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es llevándonos 100 kilos arriba de nuestra cabeza, en el menor tiempo posible y mantenerlo ahí. Eso sería un ejemplo claro de la potencia de la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Ahora, hay distintas formas de entrenarlo. Tenemos el método de contraste, que puede ser trabajar con cargas entre el 85 y el 90%, como puede ser, estamos haciendo press de banca con 100 kilos, hacemos 4 repeticiones y nos sacamos 2 discos de 20 de cada uno, y hacemos 15 repeticiones. Ese sería un método de contraste, pasamos de cargas altas a cargas bajas. Después está el famoso método PAP, que es trabajar con cargas altas y después un gesto deportivo, que puede ser, como dije, más o menos. Vamos a dar otro ejemplo, con una sentadilla. Estamos trabajando con 100 kilos de sentadilla, hicimos 4 repeticiones, dejamos ese peso y nos ponemos a hacer patadas sobre alguna pelota suiza, sobre una silla, sobre la cama. Ese sería un ejemplo. Y después tenemos el método de aceleración, que es un gesto con carga, para después seguirlo con un gesto sin carga. Gesto con carga puede ser, estamos nadando en un pique y alguien nos va frenando, nos va agarrando de atrás. Y después nos suelta. Ese sería el gesto con carga cuando la persona nos está agarrando, y el gesto sin carga cuando nos suelta. Esas son las formas más conocidas de entrenar la potencia. Después tenemos la fuerza hipertrófica, que es, más que nada se caracteriza por la ganancia de masa muscular. Hay 2 tipos de fuerza hipertrófica, no nos vamos a centrar mucho en eso, pero como para que lo sepan. Se suele trabajar en cargas entre los 65 y el 80%, y se suele usar entre 8 a 15 repeticiones más o menos. Y después, para terminar, tenemos la fuerza de resistencia o la resistencia a la fuerza. ¿Por qué se separan dos? Fuerza de resistencia es la aplicación de la fuerza continua. Por ejemplo, una persona que hace remo, está todo el tiempo aplicando fuerza continua, todo el mismo ritmo, el mismo ritmo. Por ejemplo, un maratonista, está corriendo todo el tiempo al mismo ritmo. En cambio, resistencia a la fuerza es repetir un gesto de alta intensidad varias veces, como puede ser un boxeador. Un boxeador tiene que largar los puñetazos más potentes que pueda, la mayor cantidad de veces posible. Eso es más que nada como para dar una pequeña contextualización a lo que es la fuerza. Para evitar esos típicos, ¿cómo decirlo? Esas típicas formas erróneas que tiene uno de decir lo que es la fuerza. Excelente. Bueno, eso es más que nada lo que se iba a tratar en esta primera clínica. Está bien. Hay claro, muchos más temas, pero si nos metemos en esos temas, tendríamos que hacer otra más, u otra más, u otra más. Sí. Así que... Igual les aclaro que esta es la parte 1, la clínica se va a dividir en 2 partes. Mauro dividió en 2 mitades, digamos. Se puede, como dice él, hacer hasta 5 o 10 clases, porque cuanto más te internas en detalles, más larga se hace la preparación. Para no ser aburrido, tratamos de que se hagan en 2. Lo que sí, bueno, para agregar es que el entrenamiento, otra vez lo que dije antes, siempre el entrenamiento es positivo, nunca es malo. Aplique el método que se aplique, se utilice el método que se utilice, siempre el entrenamiento mejora la capacidad corporal, mejora en la adaptación a la actividad. Por supuesto que un mejor entrenamiento es cuando el entrenador aplica estrategias para su actividad. Si yo, que soy entrenador, director de hockey, le digo a la persona, mira, tenés que hacer pecho permanentemente y te dedicas a hacer pecho, y ese sí, está bien, va a ser un buen deportista, pero no va a tener la mejor potencia en sus piernas, que es lo que nosotros más necesitamos, o tener un buen abdominal, que es lo que necesitamos para sostenernos abajo del agua. Entonces, siempre el entrenamiento siempre va a ser bueno, pero si lo aplicamos bien y nos metemos bien en lo que necesitamos, va a ser mejor. Tiago hizo una referencia que tiene razón. Por ejemplo, él se lesiona, le agarran calambres. Bueno, es una persona que hay que tratarla en forma independiente al grupo. Hay que darle una preparación física independiente. El cuerpo siempre habla y hay que escucharlo.
porque otra vez, cada lesión al deportista le genera mucho tiempo de recuperación. Entonces, no hay que llegar al límite de la lesión, hay que escuchar al cuerpo, hay que conocer los límites que tenemos y hay que trabajar sobre el límite, porque para eso estamos evolucionando y progresando. Para progresar tenemos que estar siempre trabajando sobre el límite, pero no superarlo. Claro, algo importante que dijo Tiago, que también explicó Sergio, es el estudio del deporte y el estudio del deportista. O sea, como dijo Sergio, si yo pongo a una persona a hacer todo el tiempo flexiones de brazos, pecho plano, dominadas, pero no le toca un trabajo de piernas, o sea, esa persona capaz que en la pared se va a llevar todo puesto, pero las piernas te las debo. O sea, va a ser una persona que va a patear y no va a tener fuerza en las piernas, ni resistencia. Y Sí. el tema de conocer al deportista es pues si tenés un caso como es el de Tiago, calambrito, no lo podés estar a la misma altura que otra persona que no se acalambra. Si yo le digo a los dos, bueno, empiecen a hacer piques de 25 metros de apnea. Empiezan, capaz fulanito hizo 5 y Tiago al tercero se acalambra. Es un ejemplo, tampoco es que Tiago sea de papel, no, es una masa este tipo. Exactamente. Es así, no podés tratar a todos los deportistas como uno. Cada uno es distinto. Y como para terminar de agregar cosas, que ya agregué demasiado, considero nuestra actividad una mezcla de trabajo aeróbico y anaeróbico, por eso yo a veces, a pesar de que mis alumnos protestan, los mando a correr, les digo que hay que hacer 20 minutos de ablande o ir a correr 5 kilómetros. El trabajo de tierra es fundamental, nosotros no podemos, lamentablemente no tenemos todos los días disponibles 4 horas de pileta. Por supuesto que todos los entrenamientos de pileta siempre va a ser muchísimo más superador que el trabajo de tierra, pero no disponemos de pileta todos los días tantas horas, entonces el trabajo de tierra termina complementando y hay que hacerlo. Exacto. Bueno, así, ahora sí, abrimos Bien. los micrófonos y escuchamos sus preguntas, sus inquietudes. A ver. Yo tengo la primera, ¿puedo? Dale. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias a los expositores, muy bueno todos los conceptos que nos brindaron. Recién mencionaba un tipo de entrenamiento diferencial para un jugador que tiene una propensión a calambre. Ahora, en cuanto a la posición que ocupa cada jugador en el equipo, ¿creen ustedes que para nuestro deporte todos tienen que entrenar de la misma forma o también tiene que haber un entrenamiento diferencial según sea defensa, según sea ataque o la posición que ocupa? Maurito. Claro, ahí es donde vamos a lo que dijimos ahí al final, el análisis del deporte, que en este caso sería el deporte consta generalmente jugadores que son defensas, jugadores que son más ataques, porque hay distintas formaciones, y jugadores que son más distribuidores, o el clásico central o contención. Por ejemplo, una persona le gusta mucho el tema de la defensa, el entrenador lo ve y le dice, vos sos bueno para defensa, ahí es donde viene la famosa análisis del deportista. Si yo tengo que tener buenas cualidades para ser un defensa, te voy a entrenar para ser un defensa. O sea, no te voy a entrenar lo mismo que está haciéndole entrenar a un ataque. Eso igual hay distintas formas, porque si vamos al tema de entrenamiento en tierra, generalmente van a ser todos bastante parecidos. Ahora, como dijo Tiago, hay varios tipos de entrenamiento. Tenés el entrenamiento físico, el entrenamiento mental y el entrenamiento táctico. Vamos, yo te voy a hacer el mismo entrenamiento físico generalmente que todos los demás, por una cuestión de tiempo y que una cuestión de que acá en el deporte no es que si vos sos tal cosa, tenés que entrenar más esto ni esto. Generalmente todos se entrenan por igual para tener buena resistencia, buena fuerza y tener buena potencia. Hay algunos más que otros también. Ahí estaba viendo los mensajes. Bien, y como decíamos, el entrenamiento táctico. Cuando estemos haciendo ejercicios de partido, no te voy a poner a vos a atacar, por ejemplo, si sos defensa. Yo te voy a poner a defender, te voy a dar distintos tips, te voy a decir, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto. Y así es como se va dividiendo el tema del análisis del deportista. Con respecto a Claro, algo más específico que... Sí, Tiago.
Creo que se le cortó. Por ejemplo, yo, y por temas de cualidades, talentos, por decir una manera, apenas entré, cuando el entrenador me vio, dijo, es un chico rápido, lo mandamos de ataque. Entonces, como entrenamiento venía yo, que en comparación a otros me ponían más a correr, más a intentar hacer amagues, más al arco. Con el tiempo de juego, el entrenador propio se dio cuenta de que yo tenía también más habilidad para lo que era tirarme, sacar la pelota, y entonces ahí fue donde me empezó a pasar más para lo que es defensa, de tres. Ahí mi entrenamiento pasó de ser lo que es ataque y correr, a ser más uno de posicionamiento, de poder perseguir al otro, de cómo tirarse, de dónde tirarse, más de pase. Entonces también dependiendo de cuáles sean los talentos uno, de cómo uno demuestre en el deporte que hace, es como el entrenador va a dirigir el entrenamiento de esa persona. Sí, hay una cuestión genética que Como hace mencioné, Sí, completa, Tiago. claro, como mencioné que depende mucho de que el entrenamiento, como las 7 cosas principales del entrenamiento, entre ellas se encontraban la persona en el estilo. Y el hecho de que tiene siempre que tener en cuenta cómo es a la persona que está entrenando, en cuanto a sus cualidades, en cuanto a sus discapacidades, sus capacidades. Exactamente. ¿No? El wifi del conurbano. Claramente. Sí, sí. Por eso, Entiendo, Tiago, te por entiendo. eso digo que cada persona... Ahora, yo quería agregar algo, ¿no? Porque, no sé, eso por ahí es una percepción personal. Pero eso también no tiene que ver, depende del estilo de juego que quiera llevar cada entrenador. ¿La pregunta es para mí o para Mauro? En realidad, O sea, para mí, siguiendo la pregunta de Fernando también. claro, o sea, vos también tenés que pensar que cada entrenador Sergio va a tener un pensamiento distinto, yo voy a tener un pensamiento distinto. Capaz para mí lo ideal es jugar todos atrás, contraataque y gol. Capaz que Sergio lo que quiere es jugar más que nada el pase para la oportunidad. Son distintos tipos de entrenadores, ahí lo que preguntas vos. O Desde ya el sea, preparador si físico... para mí me parece que un defensa tiene que ser muy fuerte, tiene que ser pesado, alguien que no lo puedan pasar, y un ataque tiene que ser demasiado rápido, tiene que ser alguien que agarre el tejo y salga con toda, yo voy a buscar eso en un deportista. Por ejemplo, Thiago, sé que es rápido, bueno, vas al ataque, listo. A mí no me interesa tenerte a vos como ataque, porque no sos una persona corpulenta, demasiado fuerte. Él sería, por ejemplo, una vista, y otro puede verlo como, bueno, Thiago es una persona rápida, que sabe contener, sabe robar bien el tejo, lo voy a meter más por la línea del medio atrás, y que arranque desde atrás. Eso es la metodología de cada uno. Por ejemplo, Sergio tiene su forma, y en la parte táctica, él nos lleva a su forma. Y va viendo las cualidades de cada uno en donde puede encastrar cada persona. Por eso lo importante es que el técnico en realidad da directivas o le dice al preparador físico de qué forma hay que preparar a cada jugador, ¿no? ¿Qué le está faltando o para qué hay que prepararlo? ¿Sí? Es un cuerpo técnico. Cuando vos trabajás a nivel profesional, está el técnico, está el nutricionista, está el preparador físico, está el fisiatra. Todos trabajan en función a las directivas que da el director técnico. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, Mauri. ¿Escucha? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, primero, muy bueno lo que están haciendo. La verdad que yo siempre he pensado que un déficit que tenemos en Argentina con respecto a los demás países es el tema de la parte de preparación física. Creo que lo que hemos tenido la posibilidad de estar en un mundial lo hemos vivido en carne propia, que la diferencia física con respecto a los demás países se nota bastante. No técnica ni hasta incluso tácticamente, que me parece que estamos bastante bien y incluso hasta mejor que algunos países, pero sí en la parte física, así que todo lo que hagamos en la parte física para mejorar está buenísimo, así que muy bueno. Y nada, quería un pequeño aporte o una opinión con respecto a lo que es la parte de la parte de la preparación física. Yo no, o sea, tengo la idea de que por ahí sobre todo por una cuestión de optimizar los tiempos, que no tenemos en general mucho de pileta,
no separar tanto, que por ahí se acostumbra a separar la parte física de la parte técnica, sobre todo, y táctica en la medida de lo posible, porque por ahí se trabaja físicamente y por ahí no se trabaja específicamente con lo que es la parte técnica del deporte. Entonces, en lo posible, tratar de hacer una conjunción de las dos, porque por ahí uno puede, por dar un ejemplo, trabajar la velocidad sin el tejo, y es muy veloz, y después agarra el tejo y no es lo mismo. Entonces, yo siempre sigo la idea de tratar de juntar las dos cosas, no siempre, pero en la medida de lo posible de hacerlo, o sea, de juntar la parte física con la parte técnica en la medida que se pueda. Y en tierra también, o sea, los gestos, por ahí tener en cuenta, como dijo el Sergio, por ahí en hockey hay mucho por hacer y por investigar y por innovar, si se quiere, porque no hay antecedentes. Entonces hay que empezar a crear, y bueno, en eso cada uno tiene también su librito, pero... Mauri. Te quedaste congelado, Mauricio. Bueno, ¿alguien que quiera agregar algo? ¿Preguntas? Después lo retomamos a Mauricio. ¿Se cortó, Alu? No. A ver. No, nadie tiene preguntas, Sergio. No, nadie tiene preguntas. O explicamos muy mal o explicamos muy bien. Claro, no, pará, porque a mí se me fue el Zoom. Ahora estoy apareciendo, entrando de nuevo. Yo me había salido de la sala, sí. Ahí está. Mauri, no sé si terminó. Yo tengo una consulta o pregunta o como la quieran llamar. Sandra, dale. Sí, se me entrecorta un poco, por eso parece como que se cortara. ¿Se cortó? Duró poco. Está difícil. Señal, sí. Ya va a volver a entrar. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Una pregunta? ¿Se escucha? A ver, sí, ahí dale. Ahí está, ahora sí. Ahí volvió. Vamos todavía. En realidad es más que una consulta, porque para los juveniles... ¿Cómo? Dale, sí. No, creo que un micrófono abierto. Bien, la consulta es para los que, digamos, estamos viajando desde hace mucho y charlando con otros países, que preguntamos, porque vemos una diferencia muy grande en físico, como dijo Mauricio, y hablamos, ponele, con Colombia o países que están más o menos como nosotros, pero que han tenido una mejora en estos últimos años, en podio y en presencia y demás. Hay, lo que decía Sergio, hay mucha diferencia y como que cada maestro con su librito con respecto a los entrenamientos que aplicar, porque varía de acuerdo a las piletas, las distancias, las horas, la economía, cuántas veces se juntan, ¿no? Etcétera. Si bien todos están como unificados en que los que no se pueden juntar, todos tienen que entrenar por separado, pero entrenar igual, hay mucha variedad sobre cómo aplicar cada cosa. Y estamos hablando quizás de Nueva Zelanda, Canadá, Australia, países que ya vienen como con su libro ya armado y que vienen haciendo podio hace un montón. Claro. Para ustedes, que están viajando a los juveniles, que están teniendo charlas con esa gente, ¿qué es lo aplicable a lo que podemos hacer acá? Porque en realidad nosotros tenemos que adaptar a lo que tenemos acá de realidad. Lo que yo pude como palpar fue que no hay un lineamiento, justamente lo que decía Sergio, Mauricio y vos, que estabas exponiendo, felicitaciones porque la verdad que es excelente lo que están haciendo, es que no hay un lineamiento entre el objetivo que quiere el director técnico, el preparador físico, lo que ofrece el jugador como jugador,
y la cantidad de base que tiene este jugador de un mundial a otro para poder aplicar todo eso. No sé si me explico. Puedo, Sí, sí. creo que Ahí a eso quería agregarle también que, como decís vos, la base de cada jugador. Ahí está. En algunos momentos, vos ves a una persona en Nueva Zelanda, al capitán de Nueva Zelanda, que capaz que ese tipo entrenaba, no hockey subacuático, pero entrenaba desde toda su vida, o la gran Exacto. mayoría de su existencia. Y después, por ejemplo, yo que juego hace 5 años y entreno desde los 15, 16, desde los 15, 14. No voy a llegar a lo mismo que llega esa persona, pues ya tiene todo ese reclutamiento de todos los años anteriores. Tiene una base muy alta. Ahora, Exacto. ahí es cuando tiene que tener en cuenta el entrenador. Si vos ves que tenés una persona con tanta base, con una base así, no lo puedes mandar a empezar a entrenar con una base de esta forma. O sea, tenés que ir acaparando para que esa persona vaya aumentando su base. sí, para agregar, yo lo que te Eso en lo que a físico va. como dijo Mauricio, y yo estoy totalmente de acuerdo, a los argentinos nos sobra técnica. Yo no sé si no somos los que mejores movemos el tejo bajo el agua. Por supuesto que no es suficiente porque no se ven los resultados reflejados en los mundiales, ¿no? Siempre terminamos en la cola. Se habló mucho de lo que es preparación, vino el proceso de Lugo, se entrenó a los juveniles, se les dio un muy buen entrenamiento, la verdad que es para aplaudir. Muchos chicos se sacrificaron con eso, entre ellos está Mauro, y tampoco se vieron los resultados. Así que, bueno, nada, hay que hacer todo, como dijo Mauricio, y yo lo sostengo, no hay un libreto armado, nadie tiene un libro escrito sobre esto, es todo a prueba y error, se está Lo trabajando. que pasa, perdón, Sí. Sergi, lo que sucede es que con un solo proceso de Lugo no se llega ni por Lugo o por quien fuera, ¿no? Me parece que ese piso, viste que ellos usan, como decía Mauro, un mundial, un torneo, un nacional, y todo eso es un piso que genera de entre un mundial y otro un proceso tanto como para el equipo, el jugador o quien sea, Por supuesto. y eso no es lo que estamos pudiendo lograr nosotros, la Pero, constancia, ¿sabes? ¿no? Es para largo, Sandra, pero yo, por ejemplo, creo que lo analizo un poquito más y te digo, para mí lo que le faltó al Mundial de Juvenil del año pasado es integración, más que... Okay. Claro, eso quería saber, ustedes que fueron al juvenil, ¿qué vieron? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Y falló de que los jugadores no lograban entenderse porque no tenían la cantidad de horas suficientes de juego compartido, ahí está. Para entenderse. Claro. A las Masters le pasó lo mismo. Bueno, entonces yo, a ver, justamente hoy hablaba con Alué, le digo, en Europa se hacen las ligas europeas. Ellos, claro, los ingleses van a Holanda y están a 800 kilómetros. Van a Francia, están a 600 kilómetros. Se van a jugar a España, están a 1000 kilómetros. Pensemos que yo de acá me voy a Mendoza, a un torneo nacional, y hago la misma distancia. Entonces ellos hacen una liga europea en donde van todos los equipos de Inglaterra, de España, de Francia, de Holanda, de qué sé yo, de Italia, terribles torneos, y por supuesto que eso genera un nivel del hockey muchísimo más alto que el nuestro. ¿Pero por qué? Porque ellos están haciendo algo que nosotros no podemos hacer, que es el compartir el momento, el entender a tu compañero, en competir con tu compañero. Entonces, nos quedamos en el entrenamiento de nuestra escuela. Capaz que hasta somos superadores que ellos en los sistemas de entrenar, pero no podemos lograr resultados porque no conocemos a nuestro par. ¿Sí? Igual fíjate que Colombia tiene más o menos un terreno recorrido similar al nuestro. Colombia tiene el mismo problema tanto socioeconómico, por llamarlo de alguna manera, y de distancias, y en 15 años hizo como un clic sobre cómo hacer el enroque de todo eso, ¿no? Pero tienen pileta todos los días, tienen distintos horarios todos los días, trabajan con categorías, tienen apoyo del Estado. O sea, me parece de que hay que separar lo que es entrenamiento, lo que es la parte táctica, con lo que es el apoyo de todo el sistema, ¿sí? Argentina estuvo muy separado con eso. Nos sobró técnica, nos faltó físico. Bueno, se preparó físicamente. Ahora
yo creo que hay buenos jugadores con mucha técnica y buenos, bien preparados físicamente. Igual no está resultando. ¿Por qué? Porque está faltando un montón de cosas que van a la par, ¿sí? Y que hay que acompañarlo. Claro. Y algo que agregar a eso. Para cerrar, digo, dentro de tantas ideas que hay dando vuelta y proyectos que con Mauricio estamos tratando de llevar adelante, es que una selección vuelve de un mundial, no importa en su resultado, esa selección sigue trabajando con el mismo entrenador o con un entrenador, pero que empieza a trabajar en la fecha cero, en el día cero, y tiene 2 años por delante para trabajar con los jugadores. Perfecto. Cosa que ahora no se está haciendo, y eso es, para mí es fundamental. Por eso te digo, hay un montón de aspectos que hay que empezar a cambiar, y que no son ya lo deportivo, sino a lo organizativo. Perfecto. Gracias, excelente, chicos. Felicitaciones. Mauricio está haciendo un gran trabajo con eso, y estamos ahí en la federación tratando de impulsar este sistema de trabajo que es distinto, que es innovador. Algo que agregar también, o sea, todo trabajo en equipo. Esto, bueno, le voy a hacer un gran agradecimiento a Gary, porque Gary tiene toda la razón cuando él me lo dijo. Él me dijo una vez, que es muy correcto, un equipo no solo se maneja en el agua, sino que también se maneja en lo exterior, ¿sí? Estás afuera, compartís, ¿sí? Te manejás en la vida, ¿sí? Lo ayudás cuando él lo necesita, y eso es ser un equipo también, ¿sí? El hecho de comportarse como un equipo, tanto adentro como afuera del agua. Eso es lo que por ahí también a muchos países, ¿sí? Por ahí ellos tienen la facilidad de poder tener esa facilidad de poder compartir tanto afuera como adentro. Bueno, por ahí nosotros los argentinos nos vemos 2 o 3 veces, o quizás 4 en el año. Entonces, ¿viste? Es como complicado poder desarrollar este tipo de acompañamientos y el compañerismo, que por ahí en otros países es más fácil de visualizar. ¿Se entiende? ¿Pregunta? Claro. Queda Sí, menos de un minuto. Sí, vamos a salir y volvemos a entrar. Salimos y ¿Puedo volvemos. alegar algo? Sí. ¿Puedo alegar algo? Dale, Porque Marita. después ya no me puedo conectar, chicos. Dale. Que prestensión a todo lo que hablaban. Y solamente quería agregar que al factor de muchas cosas que sucedió en los mundiales, si bien no tengo experiencia, he viajado nunca, es que no tenemos una pileta como la que exige el mundial. Entonces, al momento de encontrarnos... Justo también Si quieren iba a sigo yo. agregar una cosa para este tema. Sí, igual tenía también, razón Marita sobre lo que estaba diciendo, la verdad que... Para mí algo muy Hablar importante sobre lo también del mismo. tema es el hecho de la disponibilidad de jugadores, comparado a Europa, a países de ahí. Es el hecho de lo inculcado que está el deporte en los chicos. Igual, Claro, y a no ver, solo eso, acá una selección, para un proceso de preselección, nunca ves más de 20 personas que Por duren eso, todo el proceso. igual, en mi colegio chicos, En estos últimos momentos éramos 13. Sí, igual todos empezaron iguales hace 20 años atrás, o sea Claro. que a todos les pasó siempre algo. No creo que siempre todos hayan tenido a disposición todo, de alguna manera deben haber empezado, y bueno, nada, quizás Obvio, tenga no. que ver, como decía Sergio, ¿no? Más a lo individual también, ¿no? Es que lo que yo pienso es que el hockey en los últimos 10 años en Argentina evolucionó muchísimo. Viene de cambio tras cambio. Y hay que ir adaptando todo lo que es el sistema que tiene que ir acompañando esos cambios. Y no pasó. ¿Se entiende? O sea, seguimos con una forma de trabajar al estilo de hace 10 años, con chicos, por ejemplo, que vienen ya preparándose hace 5 o 6 años físicamente bien, están recibiendo todas las técnicas que los viejos jugadores entregan y terminan teniendo mucha capacidad técnica de juego, pero después van allá y se sienten frustrados porque no se dan los resultados. Bueno, no se dan otra vez, insisto, no podemos tener un técnico que se lo elige 4 semanas antes de viajar al Mundial. El técnico tiene que conocer a cada uno de sus jugadores, tiene que saber hasta, no sé, cada vez que se queda sin aire, tiene que conocer la apnea de cada jugador, tiene que conocer la resistencia, la potencia de cada jugador. De ahí sacás al mejor jugador en su posición. Después tenés que explicar la idea de juego que vos tenés, lleva mucho tiempo. A ver,
yo te digo, la experiencia, vos, Sandrita, arrancaste conmigo con los juveniles, ¿te acordás que empezamos? Sí. Porque yo no tenía ni jugadores para completar equipos. Llevó Sí. muchos años, dije, cuando empecé, y creo que te lo dije, un proyecto para una escuela son 10 años de trabajo para empezar a ver los frutos. Sí. Este año Sí. cumplimos 10 años y el año pasado salió campeón recién la primera categoría nuestra. Entonces digo, es un proceso largo. Lo mismo pasa para las selecciones. Un técnico lleva mucho tiempo en poder alinear su estilo de juego en la pileta. Entonces, me parece que hay cosas que no se están haciendo bien en Argentina. Y no es justamente la parte de preparación física. El que quiere prepararse físicamente, hoy hay gente muy capacitada para prepararla, sí. Sí, Mauro. Pues es a lo que vamos, o sea, eso es un tema más de lo que es la organización del hockey subacuático argentino, más que de la preparación física. Claro. Igual, más allá de todas las realidades dificultosas que tenemos, que todos los conocemos, y yo creo que no se ven los resultados, en parte se han visto algunos resultados interesantes, ¿sí? Sin duda la parte organizativa es lo más importante a mejorar a partir de ahora. Sí, claro. Yo creo que algo positivo en los últimos mundiales se vio mejora con respecto a la realidad anterior. No. Totalmente. Sí, claro, lo que se vio fue una mejor organización en la preparación. La evolución está. El proceso de Australia lo teníamos a Lugo, fue la primera vez de Lugo, y él nos mandaba los entrenamientos, aparte, era otra forma. Nosotros veníamos del entrenamiento casual que hacíamos en nuestras escuelas, a un entrenamiento planificado, bastante duro, y eso como que nos cambió un poco la mente. Y ahí cada escuela, después, bueno, se hizo el curso de entrenadores, también cada referente de la escuela que viajó le transmitió a sus distintos entrenadores. Yo le pasaba todas las rutinas que nos daba Sebastián, nos daba Lugo, a Sergio, y después Sergio también las iba viendo, así vas aprendiendo, es todo un proceso. No, y aparte, los que por ahí estamos más tiempo en el hockey, nos damos cuenta de cómo subió el nivel. El nivel juego es terrible, y más en los últimos 5 o 6 años, es alucinante cómo se está jugando hoy. Sí, yo solo con 3 años logro notar la diferencia del día que empecé al día de hoy. Bueno, imagínate. El nivel, el hecho de la cantidad de gente que se está uniendo también, cómo se está dando a conocer el hockey. Por eso digo que la Argentina está en una linda etapa de progreso y de evolución. Ahora todo el sistema tiene que ir atrás de eso, tiene que adaptarse, ¿sí? Tenemos que tener técnicos que estén, no digo capacitados están, digo que estén con los tiempos, que le dediquen el tiempo, que se tomen el tiempo, ¿sí? Que se elija con mucho tiempo de antes se empiece a trabajar para a poder poner en práctica todas las ideas, no ir... no sé, yo he escuchado cada historia, me toca escuchar cosas que voy a decir, no puedo creerlo. Aprender jugadas en el medio del mundial, vos decís, no puede ser que estés haciendo eso. Estuvieron tanto tiempo trabajando y preparándose para un jugador. Es un día muy importante, más allá del paseo, que es lindo, vas, conoces otros países, conoces otras culturas, pero a nivel deportivo termina quedando un gusto amargo, y la verdad es que no, yo lo viví con Helfield desde abajo, y nosotros íbamos y perdíamos 9-0, pero nosotros no mirábamos lo que perdíamos, no mirábamos el resultado, nosotros mirábamos la evolución, ¿sí? Y fue pasando etapas y hasta que se fueron dando resultados, y fue progresivo, o sea, cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito mejor. De esas historias tenemos muchos y los chicos se ríen hoy de esas cosas. Hemos venido llorando de torneos, pero sabíamos de que estábamos en el buen camino. Entonces creo que a eso le falta a lo que es la selección, es entender de que la selección evolucionó y todo el sistema tiene que acompañarlo. Cuando hablo del sistema es la organización, es elegir el técnico en tiempo y forma, elegir al técnico que sea responsable, que los torneos haya lugar. Que en los torneos haya lugar para los seleccionados, que se trate de que todos los mejores jugadores puedan viajar y no los que tengan dinero para viajar. O sea, hay un montón de cuestiones que la Argentina nunca se acomodó, nunca se le dio atención, y son importantes, tan importantes como el jugador que entrena y el técnico que lo lleva, que quiere enseñarlo.
Yo le quiero agregar algo a todo esto que se está hablando. Para seguir orientándolo a lo que es la clínica de hoy, ¿no? Cuán comprometido está el deportista también. Si realmente va porque le gusta y ama el deporte y porque sabe que quiere ir a mejorar o quiere ir a boludear. Porque fui cómplice de 2 mundiales, lo viví en carne propia y vi gente que sé que no entrenó. Fue porque el equipo sabía que estaba entrenando y su compañero le iba a salvar las papas. ¿A qué voy con esto? A que, como bien nombraron en la clínica de hoy, el tema del entrenador, del preparador físico, que tiene que estarle atrás, encima, al deportista. Que Sí, obviamente, claro. como decís vos, Sergio, que lo tiene que conocer, pero bueno, parte de conocerlo es saber esto de qué come, si está realmente entrenando, más allá que tenga o no la plata para viajar. Que eso es una excusa. O sea, si realmente el objetivo se quiere ir a cumplir, no hay excusa. Sabemos que la plata en algún momento aparece, como bien se está oyendo en todas las entrevistas que venimos haciendo los domingos. Siempre se va a tener que sacar plata de donde sea, obviamente, pero bueno, si uno es inteligente puede sacar mucha información de la preparación física de lo que fue el hockey en sus comienzos al día de hoy. Así que bueno, poder releer o rever las entrevistas que se están haciendo los domingos de cómo se estuvo entrenando hace, no sé, 20 años atrás a cómo se viene entrenando hoy en día y por qué hace 20 años atrás viajaban equipos que por ahí ya eran equipos, por ejemplo Hellfish, y le agregaba 2 personas más, viajaban a un torneo y se conocían, obviamente, era distinto. Ahora, por suerte, tenemos un montón de equipos con distintas características y bueno, tenemos que formar ese equipo que nos cuesta un poco por el tema de la distancia. Pero para seguir orientando a lo que es la clínica, ¿no? El tema de conocer al deportista y que sepa, o sea, saber como entrenador o como preparador físico, los que seamos, que el deportista está comprometido, realmente. Y si no, Claro. bueno, buscate otro deporte, hermano, o hacelo como hobby, claro. Claro, como decíamos, el tema del control. Si vos vas a hacer un control como un 10%, a mí no me sirve poner a hacer un 10% a alguien que viene para jugar, que la pasa bien con el equipo y le gusta jugar al hockey. Yo voy a hacer ese control con la gente que de verdad está entrenando para seguir una planificación y, por ejemplo, no sé, el objetivo mundial o, qué sé yo, salir campeón en un torneo. A mí no me sirve, yo tengo que separar lo que es un jugador de un deportista. Totalmente. A mí me ha pasado que en un equipo tuve que decir, bueno, hagamos una encuesta, ¿quién quiere hacer hockey recreativo y quién realmente quiere entrenar en serio? Claro. Y lamentablemente era el 80% recreativo y 20% jugar en serio. Sí. Y ahí tuvimos que ver. Hoy qué por hoy hacemos. igual, la verdad es que, bueno, me parece que nos estamos yendo mucho del tema de la clínica, pero hoy por hoy en sí, sí, claro, pero ya que está, lo continuamos. Hoy por hoy, digo, no tenemos, como dijo Mauro, tenían que seleccionar 12 de 13, no tenemos tampoco muchos jugadores, la verdad es esa también. Pero no obstante, creo que el año pasado se presentaron en los masculinos, no digo tanto los femeninos, porque llevaron un equipo U24 con chicas de U19 porque no tenían, no armaban equipos, pero con respecto a los masculinos se llevaron 2 equipos entrenados. Por ahí me vas a decir, fue alguien que no entrenó. Perfecto, siempre hay alguno, pero porque no te queda otra. El entrenador no puede entrar en ese detalle. No, yo no lo llevo porque no entreno, llevo a porque no tiene plata. Hay cuestiones que no se pueden manejar. Me parece sí que con respecto a los torneos que se iban a competir en los mundiales hace 8 o 10 años atrás, ahí iban todos de paseo y habían 1 o 2 que entrenaban. Hoy van de los 12, por ahí son 8 que vienen entrenados. Y es un buen número, aunque parezca que 4 molestan, 8 bien entrenados, estás metiendo 4 en el agua, 2 de relevo, más 2 que más o menos la pilotean y te dan apnea. Se puede, digamos, hay una idea ya incorporada en el cerebro, en el chip de cada jugador hoy, que lo importante es entrenar. La parte técnica en Argentina, insisto, sobra. De hecho, vos los ves a los turcos jugar y no juegan a nada, porque la verdad no juegan a nada. Son 6 tractores que lo único que hacen, campeones. Claro, y salen campeones. Y vos decís, ¿cómo? No tienen nada de técnica. Vos lo mirás y es muy aburrido mirar a los turcos jugar.
Pero bueno, los tipos tienen una mentalidad muy a que hay que entrenar, son 6 tractores que empujan para adelante, punto. Es su estrategia, y es válida, son campeones. Nada, distinto al juego de Argentina, que a Argentina le gusta hacer el reloj, hacer el zigzag, hacer wow, y hago caños, y bueno, está bien, hay que adaptar el hockey al estilo argentino, al que le gusta hacer caños y hacer todas esas... Justo se fue Juli, mirá. O Marianito, que hace reloj permanentemente. Marianito, mirá, en el Mundial justo. no existe. Yo creo que lo ve un europeo hacer a alguien un reloj y decir, ¿dónde sacó eso? Igual, a ver, eso le da un poco de belleza. Eso le da un poco de belleza al juego también. Si no, como decís vos, se hace reaburrido ver a los. Tal vez habría que cambiar las reglas de hockey para darle un poco más de cabida. Al juego bonito. No, pará, qué mala leche con personas, para mí, ¿no? Que a mí me encanta hacer el reloj. Está bien, pero también tenés el contraste, Fer, porque lo ves a los neozelandeses, tienen un equipo súper técnico, es una preciosura verlos jugar. Y bueno, no te digo, no sale, a veces salen, de hecho en el último mundial salieron creo que todas las categorías campeonas, menos la categoría. ¿Quién me ayuda? Menos el lead masculino que están los turcos ahí. Claro, exactamente, los turcos no presentan equipos femeninos los turcos también, son militares. Ahora tiene la data para eso. ¿Qué cosa? ¿Por qué los turcos no presentan otras categorías? Pues siempre dicen que presentan la mejor nada más. Claro, según ellos. Entonces solo presentan su 24 masculino. A ver, no importa. Preguntale a las mujeres de Turquía, a ver qué derechos tienen. Es para hablar todo el día, si querés. Por eso está el que dice no, porque el mejor hockeyista tiene que ser grandote, pesar 120 kilos. Y vos lo ves a los neozelandeses, no son. Bueno, volviendo al tema de la clínica, le hago una pregunta a Mauro y a Lu. Dale. Si tienen un equipo que pudo reunirse y encontrarse varias veces y se conocen, ¿qué porcentaje del éxito le asignan a la preparación física en un mundial? Ustedes. ¿Cómo sería? No entendía. Sí, porque yo también me varié. El final. A ver, un equipo que se entienda muy bien, decir que juegue generalmente. Si le hubieran dado todo lo que digo yo que faltó, ¿eso es lo que decís? Sí, una cosa así. Con esas condiciones dadas, ¿qué porcentaje del éxito le atribuyen a la preparación física? Muchísimo más. Muchísimo más. Sobre todo, siempre dicen, es el 90%, el 95%, ¿ustedes cuánto le ponen? No. Para mí, por ejemplo, es tiene que ser el 50% de preparación física, y es más, si querés agregarle un 60%, y después el 50% de trabajo colectivo y trabajo en equipo. Justamente porque la idea es, en un mundial vos vas a ver, por ejemplo, a los franceses, es lindo admirarlo, a pesar de que juegan bastante sucios, vos lo ves y va un jugador y cuando tira adelante se meten 3 ya de una, ¿entendés? Eso es puro trabajo en equipo. Y claro, después tiene un físico bárbaro para agarrar el tejo y ir entre 3 a meter el gol. ¿Entendés? Claro, ahí sería distinto en realidad. Yo le pondría un 100% a las dos cosas. Vos te podés centrar demasiado en el entrenamiento físico y también a la vez demasiado en el entrenamiento táctico. No tiene por qué ser si así un porcentaje, no es que 50-50, 70-30, podés tener a alguien que sea fuertísimo, rapidísimo y a la vez muy técnico. No hace falta que esa persona, por ser fuertísimo y rapidísimo, tenga que ser tejo ahí, ir para adelante. Claro, tal cual. Esto tiene que ser un balance, pero un balance del 100% la gran mayoría. No es centrarse, como dicen muchos, ¿no? Porque es 30% técnica, 70% físico. En realidad 100% físico, 100% técnico. Es así. Facu, ¿querés anunciar? ¿No querés anunciar antes? Justo ahora iba a compartir la pantalla. Denme un segundo. Ahí bueno, mañana a las 5. Facu, vendo 1000. No, esto no. Mañana tenemos una nueva entrevista a las 5 de la tarde, Norma Helm. Para las que no saben quién es, porque puede ser que mi generación no lo sepa y generaciones más pequeñas tampoco. Súmense mañana si se enteran un poco la historia de ella, qué hizo, quién es, quién fue en su momento para el hockey y si volverá en el futuro. Estás haciendo un gran trabajo. Ahora me voy.
Facu. Gracias por la, Buenísimo. gracias, Es muy lindo lo que Sergio. estás Gracias por la haciendo. clínica. Ustedes también. Gracias, Facu. Rocío, ¿querés Nos contar vemos. algo de tus experiencias, de tu experiencia del mundial pasado? Sí, la verdad que escuchando, bueno, lo que decían de la clínica y todo eso, a nosotras, para mí, eso nos influyó un montón el año pasado porque tuvimos 3 campamentos, si no me equivoco, y los primeros 2, al menos entrenábamos en 2 equipos separados, que teníamos la Sub-19 y la Sub-24, que entrenábamos separadas, jugábamos separadas, es más, hasta jugábamos en contra. Y bueno, nos pasó en el último campamento que tuvimos que armar un solo equipo, todas en la U24, porque bueno, se bajaron un montón y alcanzábamos para armar un solo equipo. Entonces, en ese último campamento fue un mes antes de viajar, y era la primera vez que jugábamos juntas, la primera vez que nos organizábamos recién en las posiciones, y nada, creo que el entrenamiento ahí nos influyó un montón porque, ponele, hubieron jugadoras que tuvieron que cambiar de posición, que antes jugaban de delanteras, tuvieron que bajar a defensa, algunas centrales que nos faltaban. Entonces, ponele una jugadora que venía entrenando de delantera, mucha velocidad, al final tuvo que cambiar de defensa, el entrenamiento tuvo que cambiar muy rápido, y creo que eso se vio capaz en el Mundial de edad, porque capaz que a veces la conexión la pudimos generar bastante rápido, y si le preguntás a cualquiera de las chicas te va a decir que nos hicimos un grupo muy lindo y que, pudimos conectar rápido, pero el físico por ahí veías mucha diferencia porque no habíamos estado haciendo el mismo proceso ni la misma periodización, no habíamos tenido un buen proceso para mí. Y que me río de lo que pone Paco. Y que creo que si para el próximo mundial se organiza bien, ya un equipo preparado, con unos entrenamientos ya planteados, con un objetivo, para mí se van a poder obtener mejores resultados, obviamente. Aunque en Argentina creo que se ha ido mejorando. Sí, claro. Como también se mejoró mucho gracias a todos. A nivel internacional, ¿no? Los mundiales también se están jugando mucho mejor que, de hecho, se está considerando el juego hoy de la Sub-24 mejor que el del Elite. Eso te está dando una información, que los juveniles están capturando el sistema, la adaptación al hockey mucho mejor que los que vienen ya jugando desde antes, ¿sí? O sea, el proceso de adaptación cada vez es mejor y cada vez va a evolucionar más. Los hijos de Mauro van a ser mejor que Mauro todavía. Vamos, Mauro, tenemos que tener un futuro para Hellfish. Acá un rato largo, no se preocupen. Felicitaciones, Mauro. Sandrita, El próximo. Sandrita, ¿querés agregar algo? Potencial de padre. Sí, que la realidad que después de tantos mundiales con tantas diferencias, ¿no? No sé, 98 con 8, con 9, 2002 con 7, Sudáfrica con 9, recién Colombia con 15 y recién Hungría con 12, y tantos diferentes entrenadores, preparadores físicos y toda la melange que fuimos probando en tantos años, la unificación es 100% al entrenamiento y a la línea que tenga el preparador físico, el entrenador, claro, y los capitanes. Claro que sí. Porque nosotras, por ejemplo, viajamos 7 para Canadá en el 2002, hicimos un papel muchísimo mejor que en los últimos mundiales, y éramos 7 personas, pero que hacía 4 años, casi 6 yo con 4 de ellas, que veníamos entrenando juntas. Y el equipo era tan unido y había tanta conexión entre esas 7 que éramos, que venían los preparadores de, no sé, de Canadá o de Australia a ver cómo hacíamos para tener Sandra. La canasta de él, y era simplemente porque había una preparación física increíble y un entrenador y un preparador que nos coordinó, que fue genial. Claro que sí. Esto lo fuimos
Claro, fundamental. Igual, a ver, al 2013 sirvió, con el 2018 hubo 5 años de diferencia. O sea, Hungría de 2013 contra Canadá 2018 son 5 años. Igual pudimos llevar gente, algunas éramos las mismas, pero esos 5 años fue como que de piso físico se perdieron, Sí, claro. se reestructuró, se cambió el juego, vino con toda la movida de Argentina a cambiar todo lo estructurado que teníamos, mal o bien el cambio fue bueno, pero vuelvo a insistir, Lugo tenía como 2 equipos, yo hablo de las Master, Lugo tenía 2 equipos, Santa Fe, Buenos Aires, porque nos conocíamos tantos esas 2 partes, las chicas estaban como jabón en Santa Fe y nosotros estábamos como jabón acá. Tuvimos 5 campamentos y un montón de otros torneos a los que pudimos viajar y juntarnos, y así todo no alcanzó, porque cuando nos tocó jugar juntas, no estábamos tan compenetradas, y se notaba la diferencia. Porque Entonces, a ver, el hockey es un trabajo de equipo. este es laburo de Lugo y de su staff en saber cómo optimizar a la gente, y tuvimos 2 partidos que por no hacer eso bien, los perdimos. Sí, claro. Entonces, te puedo decir que mis mundiales anteriores, donde todo el mundo se cree que uno viajaba a buscar información y a pasear, no tenés una idea lo que nos rompíamos para entrenar. Claro. Pagábamos a alguien que no sé, viajábamos 7, y créeme que o sea, te imaginas que en el 2002, con el quilombo que era el país acá, nuestros únicos ahorros y deuda, te imaginas que lo que menos pensábamos era pasear. Era venir a romperte, a tratar de hacer el papel que mejor pudiera. Lo mismo que en el 2018. Entonces, Sí, yo por ahí perdón si cuando hablé muy en general, por ahí me refería más a los varones porque conozco la historia de los hombres. No, y a lo que dijo Facu, que yo te digo que también dentro de las Master tuvimos situaciones similares en el, no sé, 2008, ponele, no ahora. Pero sí lo que te puedo decir es que hoy, con toda esa info, con Lugo, con todo el proceso, con todo lo que tuvimos de experiencia, que volcamos todas, para que así todo, faltó el ajuste entre el preparador físico, el técnico, el entrenador y el conocimiento que le trasladan los capitanes del equipo a el staff. Sí, hay ¿Entendés? un tema. Así todo tuvimos este problema de que faltó un enroque en eso. Lo importante, Sandra, es hacer lectura y decir, bueno, ser crítico, ser un buen autocrítico, decir, ¿qué faltó? Y faltó eso, aprender bueno, de lo que pasó. Hay que mejorar, sí, claro. Sí, otra cosa sí. que yo considero que a Argentina le falta son todo lo que es trabajo de apnea. Yo con los chicos de Helfi los estoy matando. Apnea, se tienen que adaptar a la apnea, porque veo que... Y bueno, vos viste la preparación de Lugo, tiene todas estas etapas, como contaba Bruno, y todo lo que, Mauro y demás, y le daba muchísimo a la apnea. Ellos preparan gente para bajar a 3 metros, y nosotros, nada, para hacer eso bajamos a 4,5, porque si no, no tenés cómo contrarrestarlo. Sí, pero bueno. Tienen una pileta de 3 metros, también entrenan en pileta de 3 metros, les favorece muchísimo, ¿no? Nosotros siempre el tema de pileta... No, bueno, pero nosotros, no sé, nosotros acá en Buenos Aires, vos sabés que, no sé, Imperio Junior tiene una pileta de 4,5, y Splash tiene una pileta de 4,5. Yo mis entrenamientos los hacía en 4,5. Sí. Porque no tengo infraestructura para hacerlo. O tengo 1,5 metros o tengo 4,5. Está bien, me voy a 4,5. Pero los trabajos cambian, a esto hoy. Sí, claro, cambia muchísimo. De hecho. Sergio, hay gente que nos viene siguiendo en otras clínicas de Mendoza, que estaría bueno que le demos un... A ver, pues yo tengo en una pantalla, no estoy mirando, a ver. Tenemos a Pau Barbieri y a... A ver, Paula, dale. Fernando. Anímate, Paula. A mí me gustaría por lo menos que hablen, porque Fernando está estudiando profe de educación física y es un enfermo del deporte. Está viendo documentales, series y demás, y no sé si lo estoy mandando enfrente porque no está o algunas palabras. Paulita, ¿no querés sumar algo? Ahí, dale. Ahí estoy. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero felicitarlos y agradecerles que sea clínicas abiertas a todos, eso me parece buenísimo. Y lo que yo voy a recalcar que es importante también compartir la información.
que en estos últimos años se está haciendo, pero al principio no se hacía tanto, o es como que cada equipo se guarda las cosas que va descubriendo, y como en este deporte es tan difícil, como decían, que cada uno tiene sus maneras y va haciendo su propia guía, está bueno también eso, o sea, lo que le sirvió a uno, compartirlo con otro equipo y demás, y no solo siempre pensar en una rivalidad a la hora de los torneos nacionales. Y bueno, eso también va de la mano en querer escuchar al otro y querer compartir con otros, porque a veces entre dirigentes hay muchas picas, por lo menos acá en Mendoza, habiendo 3 equipos y que tenemos la posibilidad de juntarnos, hay pica entre los dirigentes, entonces bueno, eso creo que se está modificando, sí, pero aún siguen algunas riñas ahí, entonces bueno, que estaría bueno pensar un poco en las generaciones futuras, que les viene bien este compartir, digamos. Por eso me parecen tan buenas estas cosas que están haciendo ustedes, de compartir lo que saben y abierto a todos. También creo que es importante apoyar a los nuevos equipos, ahora que volvieron a jugar los chicos de los Patos, que son poquitos, pero hay que apoyarlos, hay que invitarlos a los torneos y darles seguimiento a eso. Lo mismo con el equipo de Córdoba, que al menos desde mi lugar siento que por ahí nadie les da pelota a los de Córdoba porque son muy novatos, o son poquitos, o participan algunos en los torneos, y bueno, como que también darles un poco de empuje a ellos para que crezca el deporte en todo el país, y no solo en los grandes centros que ya conocemos. Todo suma. Sí. Pero bueno, a ver si el Tano se anima a decir algo. A ver, ¿alguien más? Dale, Tano. El Tano debe estar mirando una serie mientras puso... No, ahí hablé con el Tano. Está ahí. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas. La verdad que me conecté hace 10 minutos, no me podía conectar. Estoy disfrutando mucho de todas las charlas que están dando el equipo Hellfish. Los felicito, es un gran trabajo. Me encanta que participen los chicos, que traigan profesionales para hablar del tema. Esta charla la quería escuchar y no pude, pero nada, no sé, la próxima, si me invitan a ayudar, si quieren que los ayude o puedo colaborar en algo, tenganlo en cuenta. No sé mucho, pero puedo colaborar, al igual que Facu, encantado. Muchas gracias. Obvio, todo suma, todo suma. Buenísimo. Sí que sabe mucho. Es humilde nomás. Mauricio, ¿querés cerrar, decir algo más? No, lo mismo de recién, buenísimo lo que están haciendo. Bien. Creo que soy muy optimista con lo que se ha hecho. Creo que se ha mejorado mucho. Creo que la tenemos muy difícil en muchos aspectos, en infraestructura, en distancia. Es clave lo que vos dijiste, el tema de conocerse. La situación, la realidad que tenemos no la vamos a poder cambiar, o sea que los 2 polos que tenemos hoy en día estemos tan lejos unos de otros, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza, no lo vamos a cambiar. Tenemos que buscarle la vuelta para poder seguir mejorando. Creo que hemos avanzado, por ahí vos dijiste que, o sea, yo no veo tanto como un fracaso lo que se ha logrado, lo que se ha conseguido hasta ahora. Si bien los resultados todavía no acompañan, pero creo que es un proceso que va a demorar mucho. Hemos avanzado un montón y nos queda mucho todavía por mejorar, pero bueno, justamente apuntando a las debilidades que tenemos, una de las que yo dije, que ya sabemos que es el tema físico, y bueno, lo demás, la infraestructura no nos acompaña, así que lamentablemente eso es una realidad que tenemos y tenemos que buscar la vuelta para seguir mejorando con lo que tenemos. No lamentarse de lo que hay, sino bueno, con lo que tenemos, seguir mejorando. Y esto que están haciendo ustedes está buenísimo, es clave de poder seguir mejorando la parte física. Gracias, Mauricio. Bueno, chicos, si hay alguien para agregar, si no, vamos cerrando la clínica. Muy callada está Agustina, Julieta. Pero bueno. ¿Preguntas? No, todo bien, todo bien. Estuvo muy buena la charla de los chicos, si bien quedó muy atrás en los temas. Y nada, estoy escuchando ahora, pero estuvo muy buena los chicos. Porque lo que es preparación física,
o sea, todos los temas que se fueron tocando, en definitiva, tienen el aspecto de la preparación física, ¿no? Siempre está ahí, está tan a la par de lo que es los problemas que tenemos nosotros para ir a competir, ¿sí? Lo importante me parece es que la conciencia está creada, la nueva generación de deportistas de hockey tienen eso incorporado, que hay que entrenar, no es una cuestión de que yo nado rápido y ya con eso es suficiente. Tenemos de esas historias un montón para reírnos. Lautaro estaba por acá hace un rato, creo que se puede decir ahora, pero cuando fue el primer torneo se dio cuenta de que todo lo que pensaba era equivocado. Él decía, no, yo con esto es suficiente. Cuando fue allá se dio cuenta que no tenía aire, que no tenía apnea, que no tenía pierna, que no tenía... todo le faltaba. Y ahí se puso a entrenar duro y logró su objetivo, que fue ir a un mundial. El año pasado fue y participó de la U19. Claro, pensar que él decía entrenar no sirve si juego bien en el Sport Club. Sport Club, una pileta de menos de 1 metro de profundidad. Cualquiera juega bien. Igual para mí, los vestuarios de la pileta de Quebec de Canadá eran mejores que los de Sheffield. Sabes que no estuve presente, no te Era para romper decir. el hielo y cerrar la clínica. Claro. Hiciste tu pregunta, Facu. ¿Qué habrás visto, Facu? Tengo una pregunta para Mauro, si es verdad que Australia tiene la barrera de coral más grande. Ya que La de estamos hablando Queensland. de esas cosas. La barrera de coral de Queensland es la más grande, pues le sigue la de México. Estudié. Está bien preparado el pibe. Bueno, hacemos un aplauso para los expositores. Bueno, muchas gracias. Sí, excelente. Muy bien, Tiago y Mati. La verdad que 10 puntos. Tiago, a pesar de la conexión, la rompió. Así es. Sí, Bueno, nos vemos mañana. Bueno, nos estaremos, sí, para cerrar, los invito para Antes que nada, recuerden, mañana domingo 17 horas. Eso, ahí estamos. Dentro de Norman Hill. Miren la Facu. Facu y las grandes cosas que está haciendo por el hockey. Muy bien. Recuerden de comprar miel también. Ese chivo no estaba incluido, ¿eh? Miel de coquita. Es el sponsor de las clínicas y de las entrevistas. Tengo que ponerla al principio. Sponsor oficial. Miel de coquito, sponsor oficial de la selección de hockey subacuático argentina. Las clínicas van a camino a hacer radio. Olvídate. Claro, olvídate. Bueno, nada, los invito para el próximo sábado a compartir este espacio de nuevo y espero que les haya gustado. Nuestra intención siempre es que todos podamos aprender un poquito más cuando tengamos la posibilidad de ir a jugar a las piletas que tenemos, tengamos un montón de conceptos más allá de lo técnico y más allá de la táctica, que siempre estamos muy encima de eso, todo lo que va alrededor de un deportista, que es la nutrición, es el entrenamiento, es la apnea, todos esos aspectos que muchas veces nosotros lo dejamos de costado, es muy importante para ser un jugador profesional. Próximamente vamos a tener la clínica de preparación física 2, que va a dar también Maurito. Va a haber otras clínicas, estoy ahí moviendo los papeles como para que salga algo para seguir sumando, ¿sí? Y hasta algo... Tenés que repetir alguna de las que hiciste. Bueno, la idea es dar apnea, y dimos apnea en seco, es dar apnea en seco, es la que dimos, es dar apnea en pileta, no se va a hacer, no trabajo práctico, obvio, salvo que tengamos una bañera grande, pero sí, por ahí sacar provecho la verdad tenemos un jugador que es apneísta y tiene muchísimas cosas que son muy buenas para incorporar en el hockey. Sí, excelente. Después dar psicología deportiva, es otra de las ideas. Estoy hablando con el señor... Clínica de miel, dicen acá. Clínica de miel, no. Qué bueno. Estoy hablando... Qué bueno, Sergio, excelente. Estoy hablando con Sebastián Viviani para que él sea uno de los, como un entrevistado, más que una clínica. Es una persona que conoce de hockey muchos años y aparte... No me robes la idea, no me robes a los entrevistados, por favor. No, nos va a contar más que historias, las diferencias, por ahí nos va a servir como para entender por qué Europa tiene el nivel que tiene. Él estuvo en los 5 continentes
Claro, él jugó en todos los continentes, entonces es como en todos los continentes, jugaroso. Así que es una persona que nos puede dar mucho dato, cómo juegan los otros equipos, por qué tienen buenos resultados, esas preguntas de por qué Turquía es Turquía y por qué ganan, bueno, hay que preguntársela a Sebastián, es la persona indicada. Sí. Además tiene su hockey ilustrado con un montón de... Tiene una historia... Sabe de todo, de palo, de tejo, de galeta, de juego, de todo. Muy completo. Una esposa que conoce tanto o más que cualquiera de nosotros de lo que es hockey, ¿no? Bueno, les cuento, Diana Cerela, que es la esposa de él, fue alumna de Norma Helm. Por eso es importante que vean mañana la entrevista. Exactamente. Porque Norma es una de las pioneras de las mujeres, de las 5 o 6 que arrancamos en el 98. Así que si pueden verla, un golazo. Nosotros ya vamos a ver. ¡Tatán, tatán! ¡Qué impresión que me generaste ahora! Sí, claro, es lo que te iba a decir. Ahora, ¿cómo vas a hacer mañana? Que no se te arrugue el totó, ¿eh? Chicos, un placer verlo. Entonces la siguiente sirena es Diana, Facu. No puedo adelantar nada, no soy como Sergio, no voy a adelantar nada. No, pero esto... ¿Quién tiene hambre? Sí, claro, vamos cortando. Esa es la frutillita para todos ustedes que se quedaron hasta última hora esperando lo mejor. Bueno, eso fue lo mejor, es el anticipo. Ahí está. Gracias a todos, chicos, felicitaciones. Chao, chao. Nos vemos. Hasta mañana también. Gracias.